Algunos que se podrán preguntar, pero como este señor lo presentan como colombiano y va a hablar de la abogacía en Panamá, es que llevo más de 22 años en este querido país al que tanto le agradezco por su amable acogida, y en todos esos años he tenido el honor y el gusto de compartir mis aprendizajes y experiencias en el mundo del derecho con queridos amigos y colegas, muchos de los cuales tengo aquí al frente y saludo con afecto. No puedo comenzar estas palabras sin reconocer el mérito que tienen estos congresos. Solamente quien ha organizado un evento sabe los esfuerzos, las tareas, todo el trabajo que hay detrás de un evento de estos, y por eso quiero saludar y agradecer y felicitar a los miembros del Colegio del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, y muy especialmente a mi estimado amigo el doctor Abel Zamorano, que es alma y motor de estos eventos. Si me pusiera a saludar personalmente a todos los queridos amigos que estoy viendo y a los cuales les tengo una deuda de amistad, no acabaría, y el tiempo ya comenzó a correrme, pero no puedo no saludar al querido señor magistrado Álvaro Bisuetti con mi respeto y con mi agradecimiento. Hablar de la ética tiene una implicación fundamental, y es que si consideramos, como vamos a decir ahorita, que el derecho, para que cumpla su función plenamente, tiene que tener tres categorías medulares que lo atraviesen. El derecho tiene que ser legítimo, el derecho tiene que ser válido y el derecho tiene que ser eficaz. Legítimo porque tiene que expresar el sentir de la justicia de la sociedad. Ahí entra la categoría política. El derecho tiene que ser válido porque tiene que estar bien encuadrado dentro del sistema jurídico y tiene que haber sido producido de una manera correcta dentro de dicho sistema jurídico y dentro del ordenamiento procesal que dicho sistema jurídico prescribe. Y algo muy importante, el derecho tiene que ser eficaz, es decir, tiene que servir de manera concreta para lograr los objetivos que se propone. Y es allí en donde la ética cumple un papel fundamental, porque podemos tener normas muy legítimas, muy bien estructuradas en nivel de validez, pero se pueden quedar simplemente sobre el papel, y creo que ese es el grave problema que tenemos en América Latina y en el Caribe. Tenemos excelentes ordenamientos jurídicos, pero con una escasa eficacia. Y cuando llegamos a la constatación de la escasa eficacia, tomamos conciencia de la profunda necesidad de la ética. Por eso quiero compartirle algunas ideas sencillas y muy esquemáticamente en dos momentos. El primer momento, plantearnos el problema fundamental de la ética desde el desarrollo de la conciencia, y luego referirme a algunos aspectos concretos de la ética del abogado. Entonces, lo primero que tendríamos que decir es que en el proceso, como los seres humanos nos fuimos haciendo seres humanos, desarrollamos dos competencias. Una competencia fue el poder mirar hacia atrás e identificar en ese pasado qué hicimos bien, qué hicimos mal, cómo nos fue, cómo nos sentimos. Entonces se desarrolla una capacidad de capitalizar los aprendizajes del pasado. Y simultáneamente, con base en esos aprendizajes del pasado, los seres humanos en algún momento del proceso de humanización desarrollamos la capacidad de prever el futuro. ¿Cómo podemos nosotros organizar el futuro? ¿Cómo podemos tomar mejores decisiones? ¿Cómo podemos organizar lo que vamos a hacer hacia el futuro? Así que el ser humano se hace ser humano, valga la redundancia, cuando tiene en su cabeza las dos instancias temporales que son el pasado y el futuro. Y esa es una ventaja enorme. Sin embargo, esa ventaja enorme comienza a volverse un problema cuando ese aparato que maneja el pasado y el futuro, que se llama la mente, gana autonomía y no lo educamos. ¿Por qué? Porque cuando no lo educamos, comienza un ruido mental, un flujo involuntario y permanente de pensamientos que nos lleva al pasado constantemente, y en ese llevarnos al pasado comienzan los dolores, las angustias, los remordimientos, los reclamos, los vacíos, las
todo lo que tuvimos en nuestro pasado y lo actualizamos automáticamente. O comienzan los problemas que tienen que ver con el futuro y comenzamos a angustiarnos y comenzamos a preocuparnos y comenzamos a llenarnos de miedo, y ese ruido mental comienza a atormentarnos de una manera increíble, porque nos enseñaron muchas cosas en la cultura occidental, pero no nos enseñaron a educar la mente. Entonces, en ese proceso de falta de educación de la mente se generan 3 problemas gravísimos que tienen que ver con la ética. El primer problema gravísimo es que se experimenta una especie de ceguera, de adormecimiento, de oscuridad que no nos permite ver la realidad tal cual es. Todas las grandes tradiciones filosóficas, éticas, religiosas toman como núcleo central el problema de la ceguera, de el adormecimiento, de no ver adecuadamente la realidad por el ruido mental que está funcionando allá en nuestras cabezas. Porque podemos estar físicamente acá, pero la mente está en el supermercado, la mente va a la casa, visita a la abuelita, se acordó de lo que hay que hacer esta mañana, de lo que hay que hacer mañana, se acordó de las notas, hizo las cuentas, fue al banco, etc. La mente ganó una autonomía que comienza a atormentarnos. Y ese es el segundo problema. La mente en ese proceso de autonomía tiene un flujo negativo de pensamientos que nos azota, nos hace acordarnos de cosas negativas, nos maltrata. Y en esa violencia interior, en esa tensión interior que comenzamos a experimentar, le pasamos cuentas de cobro a los demás que los demás no tienen por qué pagar. Entonces nos volvemos agresivos, nos volvemos sensibles, nos volvemos conflictivos, nos volvemos groseros, nos volvemos tensos, déspotas, etc. Y terminamos en un gravísimo problema de convivencia. Miremos esos 3 problemas y después conectamos con el mundo del derecho. Primer problema, la ceguera, el adormecimiento, la inconsciencia tiene una gravísima característica, y es que nos hace creer que estamos actuando bien cuando en realidad estamos obrando mal. Cuando miramos la historia de la civilización occidental nos damos cuenta de unas etapas gravísimas. Por ejemplo, la Inquisición. Cuando uno lee las actas de la Inquisición, todos los inquisidores decían: estamos obrando cumpliendo la voluntad de Dios, estamos obrando para erradicar un mal, estamos obrando aplicando justicia. Y estaban torturando, estaban matando, estaban violando, cosas tan descomunalmente violentas y agresivas como el hecho de que antes de torturar o quemar a las mujeres, los inquisidores abusaban de ellas. Y uno dice: ¿cómo estas personas fueron a escribir en las actas que estaban actuando en nombre de Dios y aplicando justicia? La quema de brujas. En la quema de brujas también, todos los procesos de quema de brujas dice: estamos erradicando un mal de la sociedad. Y las brujas eran mujeres inteligentes, eran mujeres inquietas que se adelantaron siglos a su época porque exploraban la naturaleza, se reunían, exploraban conocimientos que en ese momento estaban vedados. Y por eso las pasaban a la hoguera, y se consideraba que se le estaba haciendo un bien a la sociedad. Y si ustedes ven la foto del juicio de Nuremberg, todos los criminales nazis en el juicio de Nuremberg dijeron: nosotros somos inocentes, nosotros actuamos bien. ¿Y por qué actuamos bien? Primero, porque estábamos cumpliendo normas previa y rigurosamente preestablecidas. Segundo, nosotros actuamos obedeciendo órdenes. Yo no soy culpable, yo estaba obedeciendo órdenes, yo estaba dentro de una estructura de poder y yo estaba cumpliendo órdenes. Y tercero, estábamos buscando el bien de nuestra sociedad. Y qué crímenes tan absolutamente brutales y descomunales que cometieron creyendo que estaban actuando bien. Luego, el problema central de la ética no es que la gente no sepa las normas, lo voy a decir ahorita. El problema central de la ética es que la gente cree que está actuando bien cuando en realidad está actuando mal. Ese es el problema central de la ética. Cuando uno escucha los discursos de Hitler, de Stalin, en otro momento, en otras conferencias, solía hablar de los dictadores latinoamericanos, pero no faltaba el simpatizante o el familiar o el amigo. Entonces quité a los latinoamericanos contemporáneos y dejé solamente a los que ya no existen. Entonces, en ese contexto, ese problema gravísimo ha llevado a
la humanidad a mostrar que el problema fundamental es el problema de la inconsciencia, no darnos cuenta del mal que estamos haciendo. Por eso Sócrates lo decía con total claridad. Nadie hace el mal sino por inconsciencia. La traducción que le hemos hecho al término inconsciencia ordinariamente ha sido ignorancia, pero en castellano el término ignorancia no da el matiz especial que tiene el término en griego. El término es inconsciencia, o sea, no vemos lo que tenemos que estar viendo. Independientemente de que tengamos fe cristiana o no la tengamos, en el Evangelio hay unas enseñanzas éticas clarísimas, y una de ellas tiene que ver con la discusión que Jesús tuvo un día con los fariseos. Entonces se encuentra con los fariseos y les hace una crítica, y en la crítica les dice: mire, lo que pasa es que ustedes no ven lo que tienen que ver. Entonces estos tipos se sacuden y dicen: ¿cómo así? ¿Usted no está tratando de ciegos? ¿Nos está insultando? Y Jesús les dice una frase tremendamente iluminadora sobre este problema de la inconsciencia. El problema no es que ustedes sean ciegos, el problema es que ustedes creen que ven. Porque si fueran ciegos, harían el deber de ver, pero como creen que ver, siguen en su ceguera y siguen actuando mal. Ese es el problema que tenemos, ¿sí? Creemos que porque manejamos unas normas, que porque tenemos un conocimiento somero sobre una estructura legal, estamos actuando bien, y ya lo decía el doctor que me antecedió en el uso de la palabra. Grandes quejas se vienen respecto de nuestro querido gremio de abogados porque las personas actúan de manera terriblemente mala y arbitraria, pero lo hacen de manera inconsciente. Entonces allí está el problema central que tenemos que comenzar a plantearnos. La sabiduría budista decía: el conflicto más importante no es entre el bien y el mal, sino el conflicto más importante es entre la inconsciencia y la conciencia, entre darnos cuenta y no darnos cuenta. Y por eso pudiéramos decir que entonces la inconsciencia es la incapacidad que tenemos para darnos cuenta de todo lo que está implicado en lo que hacemos o dejamos de hacer. Cuando uno habla con un delincuente, con alguien que se equivocó, que nos pasa frecuentemente en nuestra profesión de abogados, uno se da cuenta que mucha gente no se da cuenta de la gravedad de lo que hizo hasta que no vienen sobre él todas las consecuencias de lo que hizo. Entonces el problema es: no nos damos cuenta porque no vemos adecuadamente. Y no vemos adecuadamente, entre otras cosas, por ese ruido permanente, porque la mente constantemente en esa autonomía y en esa indisciplina nos lleva al pasado o nos lleva al futuro. Muchas veces nosotros también nos damos cuenta que en nuestra propia vida la historia no nos va generando conciencia. Por ejemplo, ¿cuántas veces no nos pasa que uno, después de que ya va ganando ciertos años y se le va cayendo el pelo y le van saliendo las canas, no hablo de las bellas damas, uno dice: ¿cómo fui de bruto? ¿Cómo fui a hacer eso? Si yo me hubiera dado cuenta en ese momento en que tomé esa decisión de lo que me estoy dando cuenta hoy, yo no hubiera tomado esa decisión. ¿Por qué no vi? ¿Por qué no fui consciente? Me casé, no me casé, viajé, no viajé, estudié esto, hice lo otro. ¿Por qué no vi? Entonces el tiempo le va dando uno ciertas herramientas para el desarrollo de la conciencia. Entonces, en dicho contexto, llegamos a una primera gran conclusión, y es: el hecho de no ver con claridad se constituye en un obstáculo para la toma de decisiones éticas. Y ese libro que tenemos allí a la derecha de la pantalla habla precisamente de eso. ¿Cuáles son los obstáculos para una toma de decisiones éticas? Y una serie de estudios fueron compendiados en el libro que está allí a la izquierda. Ceguera por desatención, inattentional blindness. Es decir, tenemos las cosas al frente, pero no nos damos cuenta. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Porque no tenemos la suficiente comprensión y porque no tenemos el suficiente silencio mental para darnos cuenta de todo lo que está implicado allí. Estas obras son verdaderamente iluminadoras en ese sentido. Segundo problema que tiene que ver con el comportamiento, y es cuando nosotros no nos damos cuenta de que la mente ganó autonomía y que la mente está funcionando y que se volvió como un ruido permanente que ni siquiera se calla cuando dormimos. No nos damos cuenta de un fenómeno gravísimo, y es que esa mente se encarga de azotarnos porque nos acordamos de las cosas malas. Me maltrataron, me dijeron, no me hicieron, mi papá dejó de hacer, mi mamá hizo esto, porque esta persona fue así, porque este otro me ofendió. Entonces
viene todo un dolor gravísimo que lo actualizamos acordándonos de él, o vienen todas las angustias por el futuro. ¿Qué va a pasar con esto? De pronto sucede esto. Entonces comenzamos a vivir con una voz interna que nos azota, al punto, y por eso coloqué el título de la película esta, que terminamos viviendo con el enemigo. Es decir, hay un enemigo interno que nos azota, que nos maltrata, que nos hace acordarnos de las cosas malas. Y eso es lo que el profesor Paul Václavic en su libro llama el arte de amargarse la vida, ¿sí? Uno ve gente que tiene todas las condiciones para ser feliz, tiene una buena posición social, tiene una buena profesión, tiene salud, tiene todo, pero viven amargados, viven llenos de ira, viven llenos de soberbia, de malos sentimientos, de despotismo, y uno dice, ¿y a esta persona qué le pasa? ¿Por qué tiene ese tipo de comportamientos? Freud y toda su escuela psicoanalítica, Freud llamaba a ese fenómeno el tánatos. Es decir, hay un instinto de vida que nos lleva a ser creativos, pero hay un instinto de muerte que nos lleva a azotarnos a nosotros mismos, a ser conflictivos y a agredirnos a nosotros mismos. Jung llamaba a ese fenómeno la sombra. Y por eso todos esos autores que están en ese libro, todos estos libritos se consiguen fácilmente en internet, se llama Encuentro con las sombras. ¿Cómo diferentes autores han identificado esa faceta de la personalidad mediante la cual nos maltratamos a nosotros mismos? Y eso es lo que en la historia del pensamiento muchos autores de grandes tradiciones llamaron el infierno. Georges Minuit trata eso, o sea, independientemente, no vamos a dar el debate teológico en este momento si hay infierno aquí o después, no. El problema es el infierno que cada uno lleva adentro, cuando se maltrata, cuando se angustia, cuando se estresa, cuando tiene malos sentimientos. Ese es el problema de llevarlo por dentro, el infierno. Por eso en la tradición budista decía, hay una lucha constante, ¿sí? Y esa lucha constante ellos la identificaban entre Buda con Mara. Hay una tensión entre ese fenómeno que nos hace sufrir internamente. Y ese fenómeno que nos hace sufrir internamente es lo que lleva a la gente a las adicciones, al consumo de drogas, a la ludopatía, y en última instancia lo lleva al suicidio. Camus decía allí en el mito de Sísifo, el único problema real de la filosofía es el problema del suicidio, porque nos enfrenta realmente a una pregunta de si hemos o no hemos aprendido a vivir. Y el lío fundamental que tiene esa autoagresión es que cuando nos agredimos a nosotros mismos, eso afecta nuestras relaciones interpersonales. Entonces le pasamos la cuenta de cobro a los demás del infierno que llevamos por dentro. Entonces somos déspotas, somos agresivos, somos groseros, somos personas que tenemos actitudes conflictivas con los demás en mayor o menor grado, y ahí viene el problema que le da origen al pensamiento político de la modernidad. Todos sabemos que Thomas Hobbes, uno de los grandes padres del pensamiento político de la modernidad, decía, el hombre es un lobo para el hombre, allá en el Leviatán, al comienzo del Leviatán, que dice, la vida del ser humano en el estado de naturaleza es corta, es brutal, es violenta, ¿sí? Y Sartre decía, en última instancia, nos convertimos en un infierno para con los otros. Decía, ¿qué es el infierno? El infierno son los otros, decía Sartre allá en esa obra de teatro que escribe en la posguerra. Por eso el padre de la psicología norteamericana contemporánea, que es William James, decía, la principal prioridad de todo proceso educativo debe ser la de ganar la habilidad de escoger cuándo se piensa y cuándo no se piensa. Es decir, ese proceso que tenemos allá, a ver, manéjelo, aprenda a manejarlo, ¿sí? Y cuando decidimos pensar, escoger en qué pensamos y en qué no pensamos. Porque esa indisciplina nos lleva a las malas decisiones, nos impide ver lo que tenemos que ver, nos lleva a amargarnos la vida. Así que hay una habilidad fundamental, es decir, tenemos que generar ese botoncito que está señalado ahí con la flecha, que no viene en nuestra naturaleza, que es el botón del off a todo el ruido mental. Ahora bien, pudiéramos decir preliminarmente entonces que los problemas éticos o la falta de ética son en última instancia problemas originados en la inconsciencia, en la que se actúa mal bajo el convencimiento de que se está obrando bien.
primera cosa. Y en dicho escenario no es que la persona no sepa que está bien o que no está mal, sino que no ve las implicaciones de todo lo que hace o las implicaciones de todo lo que deja de hacer. Entonces es inútil que nosotros pensemos que el problema de la formación ética es solamente, también es, pero es solamente decirle a la gente, no haga esto porque esto está bien hecho, haga esto porque hace esto porque esto se debe hacer, no hagas aquello porque aquello está mal. Así no se puede plantear. ¿Por qué? Porque llevamos siglos con ese esquema y ese esquema ha sido profundamente fallido. La gente se pregunta, ¿por qué los abogados tienen tan mala fama? Si son los que más saben de justicia, más conocen las normas, más conocen el derecho, ¿y por qué tienen estos comportamientos? Porque es que no hay una relación directamente proporcional entre saber una cosa y actuar en consecuencia. Desde ese punto de vista diríamos que tenemos que, en primera instancia, recordar cuáles han sido las grandes claves para salir del problema de la inconsciencia. Y las grandes claves comienzan con lo que nos enseñó Aristóteles. Aristóteles decía, la persona que quiera portarse bien, él lo llamaba el sabio, debe empeñarse a fondo en dos tareas. Y esas dos tareas, ¿cuáles son? El estudio y la contemplación. Es decir, comprenda, no solamente sepa, ya lo vamos a decir a continuación, no es simplemente saber, identificar una cosa, en nuestro caso, identificar la norma, ¿sí? Hay que comprender cuál es el sistema. Una cosa es saber y otra cosa es comprender. Los abogados necesitamos comprender el derecho. Y ya vamos a hacer la distinción entre norma y derecho. Y tenemos que generar ejercicios para la educación de la mente, para que ese ruido que está en la cabeza no nos siga azotando, nos permita ver la realidad y no nos torture. Y ellos decían la contemplación, que es activar la vista, era el método por excelencia en Grecia, activar la vista. Por eso el búho que está allí es el símbolo de la sabiduría griega. Quien observa adecuadamente, con atención, comienza a silenciar la mente para poder ver mejor la realidad y saber las implicaciones de lo que hace o de lo que deja de hacer. ¿Qué implica esto? Lo primero, que tenemos que comprender los abogados para que nuestra conducta sea más ética. Lo primero que tenemos que comprender es qué es el derecho y para qué debe servir el derecho, ¿sí? En ese sentido, vale la pena recordar que el derecho nace del tejido social, nace de la polis. Por eso nuestras facultades se llaman Derecho y Ciencia Política, porque no es posible comprender el ser y el deber ser del derecho si no es desde la dinámica social, desde la sociología jurídica, ya lo decía el doctor, desde la ética jurídica, es decir, desde comprender cuál es el sentir de la justicia de nuestras sociedades. Aristóteles lo cuenta allí en el libro La Política. El derecho debe salir ¿de qué? De la dinámica social, no de la creatividad de los legisladores. De esto pudiéramos hablar mucho. El derecho no debe salir de la creatividad del legislador, sino de la capacidad que debe tener el legislador de leer el sentir de la justicia y las necesidades de la sociedad para promover la noción del orden allí en esta sociedad, a través de un razonamiento inductivo. Y luego, ese razonamiento inductivo que lleva a la estructuración de las normas se desarrolla deductivamente a través de la aplicación del derecho. De esto podemos hablar grandemente porque aquí está el origen de la tradición anglosajona y está el origen de la tradición europea continental. La tradición anglosajona privilegia la experiencia, la fundamentación en la realidad, y la tradición europea privilegia la aplicación deductiva. Ahora bien, por eso el derecho, como lo decíamos al comienzo, tiene que ser legítimo, válido y eficaz. Entonces tenemos que pensar en reformular nuestros planes con un sentido sociológico, nuestros planes de estudio y de formación jurídica con un sentido sociológico y político en primera instancia, toda una estructura procesal y constitucional muy bien estructurada para la validez y darle un énfasis prioritario a la visión sociológica y ética. Ahora bien, para que el abogado se porte éticamente, y les pido el favor a los organizadores que me regalen unos minuticos más, el doctor me dijo que eran 30 minutos, me contabilizaron 25, así que me quedo con la palabra del doctor Polo. La vocación del abogado tiene dos componentes. ¿Y cuál es el primer componente del cual depende la vocación del abogado, de la cual se infiere la ética?
El primer componente es que los abogados tenemos que tener una sensibilidad ética frente al bien de las otras personas y frente al bien de la sociedad. Al abogado, para que sea verdaderamente un abogado con vocación, tiene que dolerle la injusticia que se le está cometiendo al otro, tiene que dolerle la arbitrariedad que se está cometiendo con el otro, tiene que dolerle el problema de la sociedad, tiene que dolerle su patria, tiene que dolerle sus instituciones. Si al abogado no le duelen sus instituciones, su patria, la sociedad, la necesidad del otro, es simplemente un comerciante. Entonces, en ese sentido, no hay frase que mejor designe esa vocación en términos de compromiso con el otro y con la sociedad que la obra del profesor Michel Foucault, Defender la sociedad. La vocación del abogado es fundamentalmente una vocación de defensa de la sociedad, de sus derechos, de sus legítimas aspiraciones. Ese es el 50%, que es fundamental. Ahora bien, el otro 50% es válido. Aquí no se trata de que seamos la Madre Teresa de Calcuta ni nada de esas cosas. Todos tenemos derecho a vivir bien y todos tenemos derecho a que nuestras familias vivan bien. Entonces Adam Smith nos da ese otro 50%. Todos tenemos el derecho de tener el estilo de vida, la cantidad de dinero para llevar el estilo de vida que tenemos razones para valorar. Razones. Una razón no es un capricho, es algo que podemos argumentar. Esos dos elementos, el elemento de la vida buena y el elemento del servicio y el compromiso con la sociedad, son los elementos fundamentales que componen este primer componente de la vocación del abogado. Y el segundo componente de la vocación del abogado es muy importante. La vocación del abogado tiene que ser articulada sobre la conciencia de que necesitamos, para ser buenos abogados, tener habilidades y competencias de naturaleza argumentativa. Yo les decía a les suelo decir a mis queridos estudiantes de Derecho, por aquí tengo algunos, suelo decirles, mire, el problema es que a nosotros, que no podemos ponernos las insignias y todo lo que tenemos y los títulos, a nosotros tiene que notársenos lo que hemos estudiado. Usted puede decir que tiene 50 títulos, pero cuando abra la boca, si no dice nada y no se le notan los 50 títulos, la gente por dentro se va a reír de usted. Usted puede decir que tiene 200 títulos y que ha hecho 200 maestrías, pero si cuando usted escribe un papel no demuestra sus maestrías, pues no tiene ningún sentido. A uno de abogado tiene que notársele, tiene que tener esas habilidades. Y yo lo digo con todo el respeto, porque soy profesor, soy corresponsable. Cuando a mí, escuchaba en estos días el señor presidente del Colegio de Abogados, decía, en Panamá estamos graduando anualmente 1.500 abogados nuevos. Entonces uno dice, 1.500 nuevos abogados por año, lo dice el presidente del Colegio de Abogados, uno dice, es una cifra astronómica. Es que hay tanta gente con sensibilidad social y con todas estas competencias. Yo me atrevería a dudarlo, porque el mismo fenómeno sucede en Colombia, no es una cosa solamente de Panamá. En Brasil el problema es gigantesco. Entonces la idea es que el abogado tiene que tener esas habilidades, así como cualquiera de nosotros. Si nos dicen, mire, usted va a participar en los Juegos Olímpicos, uno puede decir, uy, qué honor participar en los Juegos Olímpicos, voy a ir. Pero más allá de la inauguración y del uniforme, cuando le toque a uno competir, viene la frustración. Entonces, en ese sentido, el abogado tiene que tener la competencia para comprender el derecho, entender que si el derecho nace de la sociedad, tiene toda una fundamentación. Y ahí entra la obra de Kant. Toda disciplina tiene un componente teórico y un componente práctico. En el componente teórico y de fundamentación del derecho está la filosofía, la sociología, la ética, la ciencia política, todos esos elementos que nos permiten argumentar. Y en la pragmática del derecho están las reglas sustanciales y las reglas procesales. El buen abogado tiene que tener la capacidad dialéctica de moverse en ambos niveles para que pueda argumentar. Si no tiene capacidad de argumentar, simplemente lo que hará son silogismos, meras inferencias, que todos sabemos los problemas que las meras inferencias tienen en el mundo del derecho. Por eso hablo en este momento de la importancia que tiene
el reformular los planes de educación de los abogados, y le hablo a mis queridos colegas profesores, que sé que aquí hay muchos. El positivismo jurídico es muy importante, pero no puede ser solamente el modelo para formar una conducta en los abogados, ni para formarlos como abogados. Es decir, las facultades de derecho no pueden seguir siendo simplemente facultades para formar técnicos en legislación. Un abogado se forma cuando se le da una noción integral en la cual no se identifique la norma con el derecho, como lo proponía el profesor Kelsen, que proponía que el derecho es un sistema de normas. El derecho no es un sistema de normas. Las normas son la expresión del derecho, una expresión precaria si se quiere. En última instancia, el derecho está en el tejido social, en la dinámica social, que se expresa privilegiadamente en la Constitución. Entonces, en ese sentido, tenemos que comenzar a darnos cuenta que con el positivismo jurídico como telón de fondo de los currículos de formación en derecho no vamos a formar buenos argumentativistas, porque ¿de dónde va a sacar herramientas argumentativas una persona que entiende que el derecho es un sistema de normas? ¿De dónde? Entonces tenemos que comenzar a pensar esos elementos, y en el pensar esos elementos tenemos nosotros que, los profesores de derecho, tenemos que comenzar a darnos cuenta de la importancia del rigor académico. Creo, y lo digo de corazón, tenemos que darnos golpes de pecho porque creo que hemos sido excesivamente manguilargos, excesivamente generosos con las notas, con la baja exigencia que a veces tenemos a los profesores. Ya me voy. Tenemos una larga, se me fue la pelota, tenemos una baja exigencia que genera el que tengamos tantos colegas que no debieran ser colegas, porque en última instancia la frustración es para ellos. Cuando se dan cuenta de que tienen un título y tienen una idoneidad, pero no tienen dónde trabajar, no tienen competencia, se van a frustrar. Yo no he visto el caso en Panamá, afortunadamente, pero en otros países sí he visto que hay personas manejando vehículos de servicio público con título de abogado. Y uno dice, pero por Dios, ¿cómo por la ganancia que dejan, digámonos la verdad, para las universidades privadas, las facultades de derecho son una mina de oro? Y las facultades de derecho de las universidades privadas tienen que replantearse si no hay que apostar de más a la calidad y no a la cantidad. Entonces es un trabajo conjunto entre nosotros los docentes, las instituciones privadas, porque en última instancia lo que está en juego es el bienestar de nuestras sociedades. Y por último, y con esto termino, ya terminé. Mire, para que podamos ver, si volvemos a lo que nos decía Aristóteles, para que podamos ver tenemos que todos avanzar en silenciar la mente. ¿Sí? Hay que practicar elementos, y no voy a hablar de esto, me encantaría, pero no voy a hablar de elementos que nos ayuden a mejorar la concentración, a vivir aquí y ahora a través del despertar de los sentidos. Estos libritos, sobre todo el de la derecha, El poder de la hora, se los recomiendo, porque en la medida en que vemos mejor la realidad, en que educamos más nuestra mente, seremos más felices, tendremos más salud, seremos mejores profesores, seremos más éticos porque tomaremos mejores decisiones y podremos ser obviamente mejores abogados. Les agradezco su atención y la autorización que me dieron de pasarme estos minutos. Muy amables.